Vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis 3, del 7 al 13. Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 7 hasta el versículo 13. Dice así la palabra de nuestro Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Este es el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que estaba ubicada en Asia Menor. Ya hemos estudiado 5 mensajes y este mensaje es el 6º mensaje. Muchos dicen y repiten que no hay ni habrá iglesia perfecta en la tierra. Pero mis hermanos, las escrituras dicen lo contrario. Acabamos de leer una porción que nos habla de eso. Hay 2 iglesias en Apocalipsis que, a pesar de la complejidad cultural y de la idolatría en aquellas ciudades donde estaban ubicadas, fueron halladas fieles de parte de Dios. Estas 2 iglesias son Esmirna y Filadelfia. Y lo sabemos por la estructura que tienen los 7 mensajes. Los 7 mensajes tienen la misma estructura y hablan prácticamente las mismas cosas o la misma figura literaria para hablarle a la iglesia, a diferencia de que cada iglesia está experimentando situaciones particulares. Pero la estructura, el Señor a cada iglesia le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia, a cada una de ellas con el nombre de cada una de ellas. Luego, en cada una de ellas el Señor se presenta. El Señor se presenta. Yo soy el que tiene la espada de 2 filos que sale de su boca. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el verdadero. A todas se les presenta. Luego les dice a cada una: yo conozco tus obras. Es una frase que se repite en cada mensaje. Yo conozco tus obras. Luego les dice: pero tengo algo o algunas pocas cosas contra ti. Y también les dice: arrepiéntete de aquellas cosas que tengo contra ti. Y aquí es donde hay algo especial. A la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Filadelfia no les dice que tiene unas pocas cosas contra ti, ni les dice que se arrepientan de algo, porque si no tienen nada contra ellas, tampoco tienen que arrepentirse de esas cosas que el Señor no les está reclamando. Y luego le dice a cada una de las iglesias: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al que venciere le daré, y según lo que el Señor está demandando, a cada uno les dice: le daré este galardón, o le daré esta recompensa. Esa es la estructura de los pasajes, pero en esa estructura ya identificamos que hay una diferencia con estas 2 iglesias. Esmirna fue una iglesia mártir y una iglesia que fue fiel hasta la muerte a pesar de las persecuciones, que ya la estudiamos. Hoy vamos a estudiar esta iglesia Filadelfia, que es una iglesia que también el Señor la halló fiel, la halló obediente. Entonces, hoy estudiaremos este mensaje a Filadelfia. ¿Cómo lo hemos titulado? De acuerdo al mismo mensaje: Filadelfia, la iglesia fiel. Filadelfia, la iglesia fiel. Y recordemos, hermanos, que
nosotros somos una iglesia local, similar a lo que estaba pasando en Asia Menor, y nosotros queremos ser hallados fieles. Pero si nosotros seguimos estas enseñanzas, viendo qué prohibió el Señor y viendo que el Señor les exhortó y que Él les aprobó, nosotros podemos sacar o extraer de estos 7 mensajes lo que nosotros como iglesia local debemos hacer. Vamos a ir al pasaje y vamos a ir viendo lo que el Señor le dice a esta iglesia. Por favor, vayamos al versículo 7 de Apocalipsis 3. Y vamos a ir viendo en el mismo orden que está cómo el Señor habla o cómo el Señor le habla a esta iglesia. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Recordemos que el ángel de la iglesia es el mensajero, el ministro, el pastor, el que está encargado de entregar el mensaje. Ya habíamos estudiado eso, que la palabra ángel significa mensajero. Y el Señor obviamente le va a entregar el mensaje para que el mensajero se lo entregue a la iglesia. Filadelfia era una ciudad en Asia Menor, la 6ª ciudad donde había una iglesia cristiana, y este es el 6º mensaje del Señor a estas iglesias. Y aquí hay una cosa muy importante. Miren lo bonito de las iglesias en el primer siglo. Todavía las iglesias no se identificaban con un sistema teológico. Las iglesias se identificaban como cristianas todas, y se identificaban por la región o la ciudad o el punto geográfico donde estaban ubicadas. Y en este caso es Filadelfia. Es mejor tener una identidad bíblica y no una identidad teológica. Bíblica y regional, que es el caso de la Biblia. Todas las iglesias de estos 7 mensajes mantienen el nombre de la ciudad donde están ubicados. Y eso es algo que nosotros debemos entender hoy. Por esa razón es que nosotros aquí no le colocamos el nombre a la iglesia adscrito o suscrito o anclado a un sistema teológico, sino que simplemente somos cristianos de Copacabana, Antioquia, así como estos cristianos eran cristianos de la ciudad de Filadelfia en Asia Menor. Y el Señor se presenta entonces de la siguiente manera a esta iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Él es el único santo, mis hermanos, de donde se nos dio a nosotros la santidad por imputación. Nosotros somos santos porque hemos creído en el santo y hemos seguido al santo, y por eso somos santos. Pero santo no hay sino uno, Dios. En ese sentido, Él se presenta como el santo, pero también se presenta como el verdadero. ¿Y por qué tiene que presentarse como el verdadero si Dios solo hay uno? Recuerdan que hablábamos que en Asia Menor se le rendía culto a la falsa deidad o a la mitología griega de aquellos dioses del Olimpo. Y también en el tiempo, en el sistema judío, se habían presentado farsantes en aquellos días o en todo el tiempo de las Escrituras, diciendo que era el Cristo o que era el Mesías. Y el Señor mismo había anunciado en Mateo 24 que vendrían muchos en su nombre. Entonces Él se presenta aquí como el verdadero. Él es el verdadero Dios, el que era, el que es y el que ha de venir. Y continúa diciendo: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y mis hermanos, como iglesia nosotros hoy tenemos que entender esto para poder entender el pasaje. Porque el Señor está hablándole a una iglesia fiel. El Señor está hablándole a creyentes que se han mantenido y que han mantenido su fe y que han sido aprobados por Dios. Hermanos, entonces es muy importante entender eso. Así como quisimos entender todas aquellas cosas que habían dicho que no eran aprobadas para nosotros corregirlas, ahora necesitamos entender estas cosas que son aprobadas por Dios para que andemos en ellas. ¿Qué significa la llave de David? Y para entender eso tenemos que ir más atrás. Tenemos que ir más atrás en la historia bíblica, en la narrativa bíblica, en la narración, porque toda la Biblia es el recuento del desarrollo histórico y progresivo del plan de Dios.
Eso es lo que es la Biblia. Y para poder entender el plan de Dios hay que ir a los diferentes eventos, en los diferentes lugares y en las diferentes fechas que ya se cumplieron para poderlas entender. En ese sentido, para poder entender las llaves de David, tenemos que ir en el recuento histórico más atrás en la Biblia. David era rey de Israel y era un rey que era conforme al corazón de Dios. En contraste con su predecesor, el rey Saúl, que era un rey conforme al corazón del pueblo. ¿Ven? Ya estamos yendo atrás para poder entender eso. Dios hizo un pacto con David, el rey que era conforme al corazón de Dios. Ese pacto fue conocido como el pacto davídico, donde Dios le prometió un rey de su descendencia que reinaría eternamente, y un reino estable e inconmovible, y le prometió a David edificarle casa. Ese es el pacto davídico. Está allí en 2 de Samuel, en el capítulo 7, todo el capítulo, y lo podemos leer para poder ampliar eso. O ustedes lo pueden leer en su casa para poder ampliar eso. Pero yo les estoy haciendo la síntesis de ese pacto. ¿En qué consiste ese pacto? ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros sabemos que Dios es fiel a sus pactos, Dios es fiel a sus promesas y Dios es fiel a sus juramentos. ¿Sabemos eso? Dios es fiel. De este pacto se deriva lo que Dios le está diciendo a su iglesia en Filadelfia. El que tiene las llaves, ¿de quién? De David. El que tiene las llaves de David. Y aquí está la clave de la llave de David. El pacto davídico es la llave, es el pacto, lo que Dios prometió. Con ese pacto está abierta la puerta del reino de los cielos. Dios lo prometió. ¿Por qué la tiene abierta? Porque Él lo juró. Porque Dios se comprometió con David y ahora Dios está cumpliendo esa promesa. Y el Rey eterno que le prometió a David es el Señor Jesucristo. Él es el hijo de David, Él es el descendiente de David que Dios le estaba prometiendo al mismo David en aquel pacto. Por eso el Señor Jesucristo tenía que ser descendiente de David. Y por eso al Señor Jesús, aquellos judíos que lo aceptaron, ¿cómo le decían? Jesús, hijo de David, hijo de David. Hermanos, si el Señor Jesús no fuera hijo de David, no calificaría para lo que Dios había prometido. Tendría que ser otro. Tenía que ser hijo de David. Dios, como siempre, cumplió su pacto y el reino que le prometió a David está siendo construido o edificado progresivamente. Nosotros ya conocemos ese reino, ya conocemos ese rey que es descendiente del Señor, de David, que es el Señor Jesús, y ese reino que es el reino eterno que ya existe, pero se manifestará de una forma completa y perfecta el día de la segunda venida de Cristo. Ese día este reino estará perfecto. Y entonces el Señor Jesús tiene las llaves de ese reino de David, y es el único que abre y nadie cierra, y es el único que cierra y nadie abre. Por eso, hermanos, es que no se puede desconectar a la iglesia del pacto de Dios con Israel. Por esa sencilla razón. Cuando desconectamos eso, la iglesia de Cristo que empieza a desconectar eso, está perdida. Está embolatada en el desarrollo histórico y progresivo del plan de Dios. Hermanos, una historia no se puede partir a la mitad y dejar sus raíces y dejar las ramas sin raíces. No se puede. Porque Dios es fiel a su pacto y a pesar de Israel, mire, a pesar del comportamiento de Israel, Dios sigue siendo fiel. Y a pesar de nosotros mismos, Dios sigue siendo fiel a sus pactos. ¿Qué quiere decir eso? Que si dependiera de Israel, no habría pacto, pero no depende de Israel, depende de Dios. Y si dependiera de nosotros, no habría salvación, pero no depende de nosotros, depende de la fidelidad de Dios, del pacto de Dios, del juramento de Dios y de sus promesas. Los israelitas sabían esto. ¿Sabían ustedes eso? Los que creyeron entendieron esto. De hecho, el Señor Jesús estuvo con ellos 40 días después de resucitado con los 120 enseñándoles acerca del reino de Dios. Hechos 1 del 6 al 7.
Y ellos sabían y entendían. ¿Por qué lo entendían? Porque el Señor se los dijo. Después del resultado, el Señor les explicó cómo era y en qué consistía el reino de Dios. El reino de Dios no consiste en que la iglesia va a ser salva y el pueblo de Dios. No, eso es parte apenas del reino de Dios. El reino de Dios completo consiste en la restauración del reino que le prometió a David. En eso consiste el reino de Dios. Vayamos por favor allí, Hechos 1 del 6 al 7. Esto fue antes de la ascensión o el día que el Señor subió al cielo. Los apóstoles le hacen una pregunta al Señor. Mire la pregunta que le hacen. Dice, o los discípulos, eran 120. Dice, entonces los que se habían reunido, los 120 le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El Señor les dijo que no. No. Les dijo que ustedes no tienen que saber ni el día ni la hora. No les voy a decir. Pero el reino de Israel tiene que ser restaurado por el juramento de Dios a David, por el pacto davídico. Porque de hecho, sin ese pacto, nosotros los cristianos no tendríamos la posibilidad de entrar en ese reino. Tiene que ser a través del pacto de Dios. Y a propósito de esto, Dios le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras, verso 8. Apocalipsis 3:8, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Qué puerta es esa? La puerta es la puerta del reino. Cristo es el Rey eterno que tiene las llaves de David. Él es el Rey. Y el Rey está abriendo. Y cuando el Rey abre, nadie cierra. Y cuando el Rey cierra, nadie abre. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios abre para su iglesia, nadie puede cerrar. Pero cuando Dios cierra para los impíos, nadie puede abrir. ¿Qué quiere decir? Que un impío, por mucho que quiera, no puede entrar. Y un creyente, por mucho que batalle en esa tierra, tiene que entrar porque la puerta la abrió el Rey. La abrió el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Para que la iglesia que es fiel entre a su reino eterno. ¿Cuál era esa iglesia fiel de la que estaba hablando? Filadelfia. Acuérdense que estamos hablando de una iglesia que fue hallada fiel. Y para que esta iglesia entre por la puerta del reino que le prometió en su pacto al rey David. De otra manera no sería posible. ¿Cómo vamos a cambiar el plan de Dios? ¿O cómo vamos a entrar por una puerta que no sea la puerta que abrió el Rey eterno y el que tiene las llaves de David? Nosotros tenemos que saber eso. Lo sabían los judíos que creyeron, o los judíos que se llaman a sí mismos, se hacen llamar mesiánicos, que son cristianos, ellos entienden esto. A nosotros nos cuesta. Y más a aquellos que dicen que Dios destituyó a Israel. No van a poder encajar esto. Van a tener que borrar el texto o van a tener que saltarse el texto. Pero hermanos, no podemos saltarnos los textos bíblicos. Dios le está hablando a una iglesia fiel y está diciendo, el que tiene las llaves de David, dice esto. Bueno, ¿y qué problema tenemos nosotros con eso? No, Señor, es que yo no quiero que tenga las llaves de David, ábrame con otra llave. No, tiene que ser con las llaves del pacto, el pacto que Dios hizo con David. Continúa diciéndoles el Señor, 8c, o la última parte del versículo 8. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué maravilla que Dios nos dijera eso a nosotros. Esta iglesia es privilegiada. No le está reclamando nada. No le está diciendo, ustedes tienen malas obras, o tengo esto contra ti, o tienes que arrepentirte de esto. A esta iglesia es la única iglesia que el Señor le dice esto. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué demanda Dios de nosotros los creyentes? ¿Qué pide Dios de nosotros los creyentes? ¿Obediencia? No más. Perfección no, porque Dios sabe. Si Dios no supiera que nosotros íbamos a caer o que teníamos que luchar contra el pecado, no se hubiera puesto de abogado. Y si alguno cae en pecado, abogado tiene para con Dios. Dios sabía que eso iba a pasar. Pero, ¿quién es fiel? ¿Nosotros o Él? Dios es fiel. Cristo es fiel. Él hizo una promesa a David y la está cumpliendo. Y aquí hay algo muy importante que hizo esta iglesia fiel, que de hecho es lo único que Dios pide a un creyente. Hermanos, guardar su palabra, guardar su palabra. Ahora, esta iglesia local
que Dios nos ha concedido y que realmente como iglesia estamos nuevos, pero los que estamos aquí, la mayoría llevamos mucho tiempo caminando con el Señor. Llevamos mucho tiempo ya habiendo decidido que vamos a seguir a Cristo, que Dios nos ayude a guardar su palabra y a obedecerla. No como nadie nos diga, sino como Dios diga. No como nadie nos diga que tenemos que hacerlo, sino como la santa palabra de Dios nos dice. Porque les voy a decir algo, mis hermanos. ¿Queremos ser como Filadelfia? Hermanos, no. Queremos ser como la iglesia de Copacabana, Antioquia. Queremos ser hallados fieles como Filadelfia. ¿Por qué? Porque Filadelfia, en medio de una sociedad pagana, en medio de una sociedad hostil con ellos, lo logró. Nosotros tenemos otras ventajas. Tenemos todo el consejo de Dios escrito aquí, en nuestro idioma. Ellos todavía no lo tenían todo. Estamos hablando del primer siglo. Tenían fracciones. Y aparte de eso, no se les permitía predicar públicamente por las persecuciones que habían en Asia Menor. Tanto de los judíos que no eran judíos verdaderos, o aquellos judíos que decidieron perseguir la iglesia, los religiosos sectarios, y tanto de las religiones paganas que se movían en aquellas ciudades de Asia Menor. Entonces, nosotros queremos ser hallados fieles con los medios que Dios nos ha dado a nosotros, que por lo que vemos somos privilegiados y son mayores que los que el Señor le dio a esta iglesia que fue hallada fiel. Son mayores, tenemos libertad de culto, podemos cantar y adorar públicamente, tenemos la Biblia y nadie nos persigue aquí, por lo menos. Estoy hablando de esta iglesia local, porque hay muchas iglesias en la tierra que sí están siendo perseguidas. Nosotros tenemos ese privilegio de no estar siendo perseguidos en este momento. Hay persecuciones doctrinales y hay críticas y hay desprecio y hay rechazo al evangelio de Dios, pero eso va a ser normal. Pero a nosotros todavía no se nos imputa como delito el predicar el evangelio. ¡Qué bendición! Vayamos por favor a Juan 14, 23 para que la Biblia sea la que nos confirme lo que estamos diciendo. Juan 14, 23. Dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. El que me ama. A Dios no se le ama con palabras bonitas, aunque hay que decírselas porque deben salir de nuestro corazón. Pero cuando decimos que amamos a Dios, no decimos: ay, es que yo siento unas cosquillitas en el estómago. No, mis hermanos. El amor de Dios se demuestra con obediencia a su palabra, obediencia. El que me ama guarda mis mandamientos. El que me ama obedece mis palabras. Entonces, un cristiano que diga amar a Dios y hace lo contrario de la Biblia, hermano, ¿cómo haces para decir que amas a Dios si con los hechos muestras lo contrario? El que me ama guarda mi palabra. Para obedecerla entonces hay que conocerla. Y ahí está el desafío para el creyente. Hay que conocer la palabra de Dios para poderla obedecer. Es una regla natural. Por eso no debemos gastar tiempo de nuestra vida leyendo libros de teología. Y muchos de ustedes se sorprenderán. Y el hermano Jaime, ¿por qué está diciendo esto? Interpretaciones de hombres, discordias entre una denominación y otra denominación. Porque finalmente tendrás más confusiones que respuestas. Ese es el punto cuando nosotros estamos leyendo libros con posturas teológicas diferentes a la Biblia. Gasta tiempo en tu Biblia y órale al Dios de la Biblia, al Dios de Israel, al Dios de David, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Órale a ese Dios. Y el Espíritu Santo que Él prometió es quien nos revela estas cosas. Él dijo y Él es fiel. Entonces, si yo leo la palabra, si yo le oro a Dios y no leo otros libros, ¿quién me va a revelar esta bendita palabra de Dios? El Espíritu Santo de Dios. ¿No es mejor así? Hermanos, con el debido respeto y amor por algunos hermanos, que de hecho algunos de ellos han sido eminencias dentro del cristianismo, pero no son ellos los que definen mi fe. Mi fe la define la palabra de Dios. Mi fe la define lo que Dios me quiera revelar de su palabra.
lo que Dios quiere revelarnos, a cada uno según su propósito, no a todos lo mismo. No es Agustín de Hipona con su tesis, es el Espíritu Santo de Dios, con todo nuestro respeto y consideración por Agustín de Hipona. No es William Seymour con sus novedades teológicas del pentecostalismo, es el Espíritu Santo. No es Jacobo Arminio con su teología, es el Espíritu Santo. No es John Nelson Darby con la postura del dispensacionalismo, es el Espíritu Santo a través de la santa palabra de Dios. No es Charles Spurgeon con sus buenos sermones, es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. No es el Papa con su teología imperial romana, es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. No es Joseph Smith con su teología, no es Martín Lutero ni Juan Calvino con la teología reformada, es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Y tengo que decir esto, muchos de ellos son nuestros hermanos y gloria a Dios por eso. Pero hermanos, sus posturas no tienen toda la verdad. Y nosotros no los seguimos a ellos, seguimos al Dios de la Biblia, seguimos a Cristo por medio de lo que Él escribió y por lo que Él enseñó a través de los santos apóstoles. No seguimos a los hombres, no seguimos sistemas teológicos. Pregúntese esto, mi hermano, pregúntese esto. ¿Cómo haría el hombre para estudiar miles de posturas teológicas para ver cuál escoger? Porque habría que estudiarlas. Si somos diligentes y traen eso y nosotros estamos interesados, tenemos que leerlas, tenemos que estudiarlas y tenemos que verificarlas por las Escrituras. Ese es el camino largo e inseguro. La Biblia es el camino corto y seguro. Las teologías son el camino largo e inseguro y la Biblia es el camino corto y seguro, mis hermanos. Ningún libro diferente, ninguna confesión de fe es inmutable porque fue escrita por hombres falibles, inmutables. La Biblia es la única confesión de fe escrita por inspiración divina. Hermanos, es la palabra de Dios el único libro inmutable que ha existido y existirá en medio de todos nosotros. Y será revelado por el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermanos? Yo ponerme a escribir libros para que ustedes los lean. Y mire, les digo una cosa, no está mal si hablo lo correcto, si hablo lo que la Biblia dice. Pero ese tiempo mejor gásteselo leyendo la Biblia. Si yo escribiera un libro de 100 páginas para que ustedes lo lean, les aseguro, hermanos, que hacen más leyéndose una página de la Biblia. Porque cuando lees la Biblia, Dios te habla. Y cuando lees lo que yo dije, hablo yo, mutable. Y cuando lees la Biblia, habla el Dios todopoderoso, inmutable, eterno, soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el Santo de Israel. La iglesia de Filadelfia pudo guardar su palabra, no guardó ningún sistema teológico, no guardó las posturas de los nicolaitas, no guardó las doctrinas de Balaán, guardó la palabra y fue hallada fiel, mis hermanos. Así que si nosotros como iglesia local queremos ser hallados fieles, entonces la palabra de Dios es la regla de oro. Guardar la palabra de Dios es la regla de oro. Hermanos, hay discusiones al respecto. Yo puedo entender eso. No todos van a pensar como nosotros, no todos vamos a pensar como los demás. Pero si algo sí podemos decir, la palabra de Dios es la verdad. Él decía, Padre, santifícalos en tu palabra. Y tu palabra es verdad. Además, la palabra de Dios es el verbo
hecho carne. Cristo es ese verbo hecho carne. Él es la misma palabra que se encarnó y habitó en medio de nosotros. Nosotros, ¿cómo vamos a seguir al Dios de la Biblia sin seguir la Biblia? ¿Cómo hacemos? No hay otra forma, mis hermanos. No hay otra forma. Iglesia de Copacabana, Antioquia, si quieres ser fiel a Dios, solo debes leer la Biblia, obedecerla y no negar el nombre del Señor, que fueron las dos cosas que hizo esta iglesia. Lo otro que ellos hicieron es: no has negado mi nombre. A nosotros nos queda muy fácil no negar el nombre de Dios, pero a ellos los obligaban a negar el nombre de Dios y no lo negaron. Algunos murieron por eso, pero no lo negaron. Y el Señor reconoce eso, porque a pesar de que estaban en Asia Menor, donde se seguía la idolatría de aquellas falsas deidades del Olimpo, seguían a Artemisa, seguían a Apolos, seguían a Zeus y seguían a todas estas cosas que nada tienen que ver con Dios, sino que es puro paganismo, y los perseguían por eso, y aún así no negaron su nombre. Y les dice en verso 9, mire esto: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. Pregunta: ¿Dios va a hacer que los judíos y los israelitas vengan y se postren a nuestros pies y reconozcan que Dios nos ha amado? Hay que ir al contexto. Mire, en el primer siglo, y teniendo en cuenta la región donde estaban, la iglesia era mixta. ¿Qué es mixta? Compuesta por un remanente de judíos que habían creído y por un remanente de gentiles que habían creído. Entonces, dentro de la iglesia cristiana habían judíos y gentiles conviviendo juntos. Algunos de estos judíos se habían convertido, pero otros asumieron un papel hostil contra el cristianismo. Hostil. Y acuérdense que estos judíos sectarios eran bastante hostiles, a tal punto que encarcelaban a los cristianos, a tal punto que mataban cristianos. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. De ellos es lo que está hablando. Está diciendo a la iglesia de Filadelfia que va a vindicarla por el buen comportamiento de la iglesia, haciendo que estos judíos que los persiguieron vengan y se postren ante ellos y reconozcan públicamente que Dios los ha amado y que Dios los ha redimido. Yo quiero repetir esto, que ya lo he dicho aquí. Para los que tienen objeción con el Israel de hoy, no caigan en el error y entiendan esto con toda la humildad. Dios no está llamando sinagoga de Satanás a todos los israelitas o a todos los judíos, porque de hecho habían uno de ellos que caminaban con la iglesia y que habían creído. Muchos asumen esto. Se está refiriendo a los judíos religiosos pero incrédulos y que al mismo tiempo perseguían a los cristianos. Es a esos perseguidores de los cristianos. Esta estirpe de sectarios son los que tienen ese deshonroso título de sinagoga de Satanás. De los demás judíos que no habían creído aún, el Señor los iría llamando gradualmente, así como nos está llamando a nosotros. ¿Qué tal si el Señor castigara a todo el mundo por la maldad que hay en todo el mundo? No sería justo. Dios no sería justo. Además, Dios dice que Él es grande de misericordia y lento para la ira. Entonces, ¿qué está pasando con el resto de judíos? Dios los está llamando gradual y progresivamente, y algunos de ellos van a ser creyentes y otros de ellos no van a ser creyentes, lo mismo que las otras naciones. Entonces, mis hermanos, para que eso nos quede claro, hay tres tipos de judíos o de israelitas, porque el término judíos pues tiene varias aplicaciones: étnico, religioso, nacional, cultural, y en diferentes épocas ha cambiado, pero vamos a verlo en término israelita. Hay tres tipos de israelitas. ¿Cuáles tres tipos? Los que se convirtieron a Cristo, el pequeño remanente. Los que se volvieron perseguidores de cristianos,
los sectarios, a los que el Señor los llama sinagoga de Satanás. Y los que aún no han definido si creer o no creer. Y estos que se definen, que todavía no saben porque el Espíritu Santo no los ha convencido, tampoco están persiguiendo cristianos, tampoco están matando cristianos. Entonces, a esos que no lo están haciendo, ¿qué nos corresponde a nosotros? Orar a Dios para que los convierta y vengan a Cristo. Orar a Dios para que Dios les dé un corazón entendido, un corazón de carne sensible a su palabra y se arrepientan. Así que si tienes un judío delante de ti que no ha creído en Cristo, pero no te está persiguiendo porque eres cristiano, predícale el Evangelio. Predícale el Evangelio. Porque qué gran privilegio sería para nosotros que un hermano en la sangre del Señor Jesús crea en Cristo por lo que yo le prediqué. Hermanos, ¿no sería maravilloso? Un día, los judíos que persiguieron a la iglesia tendrán que reconocer que estaban equivocados, mis hermanos. Todos lo tendrán que reconocer, porque viene el juicio final, y allá todos sabrán que Él es el Rey, que el que traspasaron es el Rey, y que los cristianos, sean judíos o no judíos, siempre tuvieron la razón. Y los que creen también, al mismo pueblo, al mismo Pablo le tocó hacerlo, mis hermanos, recuerdan, Pablo era perseguidor de los judíos y era judío. ¿Y qué le tocó hacer? Reconocer que estaba pecando, reconocer que había sido perseguidor de la iglesia. ¿Y sabe qué lo llevaba a decir esto? Yo no merezco ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia del Señor. ¿Qué pasó? Lo tuvo que reconocer, y eso está escrito en la Biblia, eso es profético, mis hermanos, no lo estoy diciendo yo. Vaya por favor a Zacarías 12 del 10 al 11. Mire lo que va a pasar con Israel en algún momento. Hermanos, es maravilloso saber esto. Mire lo que dice Zacarías 12 del 10 al 11. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Gracia y oración. Ellos van a empezar a clamar a Dios, al Dios de sus padres. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo ungido, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Verso 11. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido. Hermanos, ellos tendrán que reconocer que los que creímos en su Mesías, porque era su Mesías, estuvimos en la verdad porque Dios nos amó y nos llamó por su misericordia. Dios le cerró temporalmente la entrada a los judíos y abrió temporalmente la puerta para la entrada a los gentiles. Y Romanos 11, 25 al 27 nos lo deja más claro y más sencillo. Es un pasaje que ya hemos visto acá muchas veces, pero es necesario recordarlo. Romanos 11, del 25 al 27. Mire lo que dice el Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Verso 27, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Hermanos, Dios puede quitar los pecados, ¿sí o no? Y está diciendo que tiene un pacto con ellos y que va a quitar el pecado de ellos. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Amén, gloria a nuestro Dios. Y nos alegraremos tanto porque ellos han padecido por la justicia de Dios. Ellos han padecido por el desarrollo histórico del plan de Dios. Ellos han padecido tantos que hasta su rey tuvo que derramar su sangre por el perdón de pecados de todos nosotros. Todos ellos han padecido. O los profetas fueron todos mártires, los mataron a todos. Ellos mismos porque no entienden el plan de Dios, ellos mismos porque están endurecidos, pero era parte del desarrollo histórico y progresivo del plan de nuestro Dios. Entonces, el día de la vindicación, incluso los judíos que persiguieron la iglesia tendrán que reconocer que Él nos amó desde el principio, mis hermanos.
Mire lo que dice el verso 10 de Apocalipsis 3. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es una promesa de Dios y Dios es fiel a sus promesas. No nos guardará, hermanos, de el sufrimiento, nos guardará de la caída, para que entendamos esto. No está diciendo que no padeceremos sufrimiento, está diciendo que no fallaremos en medio de la prueba. Él guardará nuestro corazón, Él guardará nuestra mente, Él guardará nuestros ojos, Él guardará nuestra boca, para que el día de la prueba sigamos siendo fieles a pesar de la prueba. Para que el día de la prueba alcancemos a ser fieles, porque Él sabe que nuestras fuerzas no podemos. Él sabe que nosotros huiremos del dolor, pero Él nos dice que Él estará con nosotros. Él nos dice que Él nos guardará. Verso 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermanos, mire esta bendición. Como Dios no tuvo nada que reclamarles a ellos, de acuerdo al comportamiento de ellos, ¿qué les dice? Sigan haciendo lo que están haciendo. Retén lo que tienes es, sigan haciéndolo de la misma manera que lo han hecho hasta hoy. Eso es, retengan lo que tienen. Dios no les está demandando nada más, no les está pidiendo nada más, no les está corrigiendo nada, no les está amonestando nada, está diciendo, retengan lo que ya tienen, porque es lo único que Dios pide de su iglesia, obediencia a su palabra, guardar su palabra, y el que guarda su palabra, lo ama, y el que lo ama es correspondido. Es lo más lindo con Dios, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Todos aquellos que venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, ya somos de Él por la eternidad. Él corresponde a ese amor. Él corresponde a la iglesia que lo ama guardando su palabra. Verso 12 de Apocalipsis. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca saldrá de allí. Y escribiré su nombre sobre él. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto es una promesa o una profecía escatológica, profunda, sublime, amplia, que nosotros no alcanzamos a explicarla en nuestras palabras. Solo lo vamos a ver un poco en las palabras de Cristo. Pero nosotros no alcanzamos, esto es profundo, mis hermanos. Esto habla de una unidad entre Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, su iglesia y el lugar de su habitación. Esto habla de eso. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, su iglesia y el lugar de su habitación. ¿Cómo podemos explicar eso? Hermanos, no sabemos. Solo el Señor hizo una oración en Juan 17 donde nos permite ver un pequeño destello de esta profunda verdad. Y vamos a ir aquí, por favor, Juan 17 del 20 al 26. Hermanos, esto es profundo. Apenas hoy vamos a ver ese destello, pero cuando estemos ahí, hermanos, probablemente entenderemos lo que Dios nos permita. Mire, el Señor una noche antes de ir a la cruz, una noche antes de ir a pagar por nuestros pecados, una noche antes de decir, o unas horas antes de decir, no una noche, eso fue unas horas antes de ir a decir, todo está consumado. Mire lo que decía. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuál es el ruego? Dice, mire verso 21, qué hermosura. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Una unidad perfecta y eterna, semejante a la unidad del Padre con el Hijo. ¿Podríamos pensar nosotros que se nos diera un lugar de privilegio tan grande? Porque el amor del Padre a su unigénito es incomparable. Pero hermanos, está diciendo que nosotros seremos amados con el mismo amor y que tendremos una unidad con Dios igual a la que Él tiene con su Hijo. Hermanos, esto no lo podemos explicar completamente, pero Dios es fiel.
Dios es fiel a su juramento, es fiel a sus pactos y es fiel a sus promesas. Y Él hizo esta oración una noche antes de ir a la cruz para que quedara evidencia para nosotros de lo que nosotros nos espera y de lo que nosotros recibiremos de la gracia de Dios. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuál mundo? Aquellos que lo rechazaron tendrán que vernos y tendrán que reconocer que Él nos amó con el mismo amor que amó a su Hijo. Verso 22 de Juan 17. Continúa el Señor en esta sinfonía. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que le ha dado el Padre a su Hijo, ¿la está compartiendo con su iglesia? La gloria que me diste, yo les he dado. Hermanos, esto es grande, esto es profundo, esto es sublime, para que sean uno así como nosotros, así como el Padre y así como el Hijo son uno. Seamos con Él, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Ese es el pedido del Hijo y eso es lo que le está diciendo a la iglesia allí. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, véalo, aquí está, como también a mí me has amado. Lo mismo que le está diciendo a la iglesia fiel de Apocalipsis. Verso 24. Continúa este ruego para que aquellos, Padre, aquellos que me has dado, los creyentes, la iglesia fiel, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Se acuerdan? Que no saldremos del templo de Dios. El lugar donde está Dios, estaremos nosotros, los creyentes. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Verso 12 de Apocalipsis. Verso 12 de Apocalipsis 3. Para poder relacionar este texto que estoy hablando con lo que Dios le está prometiendo a la iglesia. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Entonces esta relación de esta promesa que le está dando a la iglesia es lo mismo que Él vino a conseguir en aquella cruz del Calvario por su iglesia. Y por eso Él lo estaba orando el día antes, unas horas antes. Yo digo el día, pero no era un día. Esta oración fue en la noche, en la última cena, la noche antes, pero ya en esa madrugada le iba a ser entregado. Verso 25 de Juan 17 de nuevo. Estamos entre los dos textos. Verso 25 de Juan 17. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El amor del Padre en nosotros, mis hermanos. El amor de Dios en nosotros. El amor con que amó a su Hijo en nosotros. Y nosotros unidos al Hijo y el Hijo al Padre en una sola unidad perfecta. Entonces, hermanos, esto que el Señor le dice a la iglesia fiel es lo que Él prometió y ganó y conquistó para su iglesia. Por eso tenemos que ser fieles a Dios, solo a Dios. No a nosotros. No a hombres, no a teologías de hombres. Yo aquí hoy apenas soy un siervo inútil que hago lo que me mandaron a hacer. Hasta ahí me alcanzará, nunca me alcanzará para más. Así que no sigan hombres, no sigan sistemas teológicos. Yo me muero mañana, pasado mañana, y Dios levantará a otro que predique su bendita palabra. Así de sencillo. Dios sigue siendo Dios, nosotros seremos vasos de barro que vamos y venimos. Pero Dios quiso incluirnos en su gloria. Dios quiso incluirnos en su reino. Dios quiso ponernos ahí, hermanos. Y eso tiene que hacernos a nosotros muy felices. Tiene que hacernos a nosotros muy, pero muy felices. Y damos la gloria a Dios porque hemos sido traídos a su reino. Esto es un lugar de honor. Esto es un lugar de privilegio para el que lo recibe. Entonces, mis hermanos, yo quiero decirles y quiero invitar a esta iglesia local del municipio de Copacabana, Antioquia,
Sí se puede obedecer la palabra de Dios, con las limitaciones que tenemos, pero sí se puede. Sí puede haber una iglesia aprobada por Dios. Sí puede haber una iglesia local que sea hallada fiel a Dios. Y queremos que el Señor nos ayude. Queremos y pedimos hoy delante del trono de la gracia por este pequeño grupo, que el Señor nos ayude a ser fieles. No importa lo que digan de nosotros, no importa lo que digan los sistemas teológicos, no importa lo que diga el mundo, pero debe importar lo que diga la palabra de nuestro Dios. Quiera Dios que esta iglesia local de Copacabana lo logremos. Estamos empezando. Y el Señor dice, el que esté firme, mire que no caiga. Así que nos ponemos en manos de nuestro Señor. No confiamos en nosotros, porque engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Confiamos en quién? En el Dios de Israel, en el que tiene la llave de David, en el que abre y nadie cierra, en el que cierra y nadie abre. Creemos en aquel que murió en la cruz, porque Él estaba hablando antes de ir a esa cruz y está hablando después que se levantó de los muertos. Está hablando con Juan y le está diciendo, dile a la iglesia fiel que tengo un lugar para ellos, que mi gloria es para ellos. Dile a mi iglesia fiel que no saldrán del templo de mi Dios y que estaremos juntos con ellos y ellos con nosotros por la eternidad. Esa es la buena noticia que Dios le da a su iglesia fiel, mis hermanos. Quiera Dios que nosotros alcancemos siquiera una porcioncita de eso. No pedimos más, que el Señor nos ayude a ser fieles, que entre nosotros nos ayudemos a corregir lo que Dios le corrigió a aquellas 5 iglesias, porque son 5 de las que Dios dice, tengo unas pocas cosas contra ti, y son 2 iglesias que fueron halladas fieles delante de Dios. Que Dios nos ayude a corregir aquellos aspectos de aquellas iglesias y que nos ayude a vivir lo que aquellas iglesias hicieron bien, para que seamos halladas fieles delante de nuestro Dios. Hoy digo aquí, delante de Dios y delante de ustedes, de acuerdo a la Biblia, sí se puede ser una iglesia local aprobada por Dios. Sí se puede, mis hermanos. Así que no le creamos al mundo ni a la teología cuando dice iglesias perfectas no hay. Yo digo sí hay, porque Dios no demanda de nosotros el estado de gloria, porque aún no estamos glorificados. Dios demanda de nosotros obediencia y punto. Y podemos ser obedientes, podemos pelear con la carne, podemos pelear con el mundo, podemos pelear contra nuestra propia naturaleza y estar siendo obedientes. Y si alguno resbala, abogado tenemos para con Dios. Entonces, mis hermanos, eso es lo que Dios nos ha regalado hoy. Sí se puede, y nosotros vamos a intentar caminar por ahí con la ayuda de Dios y por la gracia de Dios y con el poder de Dios podremos lograr algo que glorifique su nombre. Amén. Vamos a orar.